Hola, soy Diego Santino. Hola, ¿qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Pensé que era José Luis Espert, pero no, era Diego Santilli, eventualmente. Ya juró, Sí. juró como ministro del Interior, después de haber sido candidato testimonial en las elecciones, con todo éxito, hay que decirlo, en la provincia de Buenos Aires. Salud la barra, 4 y 7 de la tarde. Hola, Néstor Restivo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué equipo? ¿Todo Hola, muy Gaby bien? Radiche. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Qué bueno que le pusiste un Es poquito de como- fresco al asunto, Un porque poquito, refresh. 28.5, ¿Viste? Se viene la tormenta, parece. sí. Está anunciado. Tarde y noche de tormenta. ¿Antes de las 7? Antes de las 7. Ah, me voy a mojar. Y ¿Qué tenés que hacer? dicen- No, de acá me voy a mi casa y no traje paraguas. Yo muy traje, bien. sí. Pero no celebran la lluviecita en... Y depende, yo tengo que ir a Momentos hacer así. una alfombra roja con Johnny Depp, así que si estoy muy despeinada no quedo bien. Igual van como 1500, no me llega el brazo a donde está Johnny Depp, pero bueno, yo voy. Yo te hago bulto ahí. La fuimos a buscar al fondo de la red, Néstor, ¿no? Yo tengo No. que ir a... Tengo que ir, y más, tengo un montón de actividades con Johnny Depp. Esa era No vamos, cuenta, gracias por todo. final. No vamos, gracias por todo, No, está no, todo ¿por qué? dicho. ¿Cómo? Primero, ¿en qué contexto? Porque viene a presentar su película como director que se llama Modigliani, Sí. sobre el pintor, con Al Pacino, una película con el de adolescencia, con Stephen Graham, el que hace Sí. el padre. Y hoy a la noche Actorazo, se hace la van tremendo premier. actor. Y cuando hay una van premier siempre hay una alfombra roja, van todos los medios, tratamos de capturar una foto, ¿Pero algo. por qué se hace acá? Porque vino acá, lo trajo el Corcho Rodríguez, es su amigo. Y mañana tiene una serie de actividades enormes, le dan la llave de la ciudad de La Plata, hace todo un recibimiento a LAC. ¿Y ahí vas? Ahí también voy, sí. ¿Habla español? sí. I really don't know. No sé. No, es toda la Capillo. cancha, es toda la cancha total. A mí me mandan y yo estoy laburando, tengo que hacer. Voy. Vos podés, ¿cómo se llamaba el de Pirata del Caribe? Jack Sparrow. Vos podés pedirle a Jack Sparrow que recomiende que escuchen que vuelva a Brasil. Sí, yo quiero que escuche La Renga, voy destinada muy bien. a eso, a preguntarle si el Corcho le Sí. dio algún disco de La Renga. Es como, bueno, Espectacular. ¿qué me motiva? Preguntarle Esperá, esa pavada. Lluvia, Johnny Depp, Jack Sí. Sparrow, épica. Claro, Dale, sí, que venga viene la tormenta, claro. Vamos a piratear. Espectacular. ¿Y vos qué haces a la tarde? No sé. Me interesa además lo de la Ay, esta película. cortina de vuelta, no. Ya pone en un empezó. lugar Hola, ¿qué terrible. tal? Hola, soy Santilli. No sabía que Ya estaban sé. haciendo otra película. Modigliani es un gran pintor. A mí me Sí, gusta mucho el pintor de, pero- de los cuellos largos. Claro, Medio total. tocadito. Y hay Sí, una, claro. una vieja película, me acuerdo, ya hecha de su vida. Sí. Creo que es en blanco y negro, no me acuerdo ni quién Si trabaja. esas mujeres de cuello largo tremendo son ¿Y qué las es una- características. Y él es el director de cine, Él ¿no? es el director. No hace del No, pintor. es el director. Viene Muy con bien. el actor, un italiano. Muy bien. ¿Alguna vez te tocó, viste, esas... hoy, en la tarde de hoy, preguntándole a Gaby Radiche sobre su trabajo, ¿te tocó alguna vez esos mano a mano que hacen algunos... no sé bien, revistas especializadas o algunos noticieros que los encierran? Ellos están Yo creo que habrás sentaditos... tenido Yo- 20.000 de esos Ellos- experiencias. Vivo en eso, se llaman junkets. Junkets. Vivo adentro de esos y te dicen 8 minutos. Y ves el counter y vos tratás de que conteste ¿Hay un rápido. contador? Quiero, ¿Hay un contador? claro, quiero meter 3 preguntas, dale, contesta rápido, dale. ¿Se acuerdan de esa Sí. escena de Notting Hill que ese tipo Sí. se disfraza de periodista Total, para entrevistarla a Julia total. Roberts? Está Peliculón. buenísimo. Ese escenario es esa escena es la que vos ¿Te gustó contás. Entra el Notting Hill? periodista. Es ¿Eh? lindo. ¿Te gustó Notting Hill? Sí, me encantó. Qué bien. Sí, es Me gusta linda. conocer esa parte de vos, Néstor. Ah, sí. Y Sí, ellos... eso habitualmente lo hacen así, cada vez más restringido el tema del tiempo, ¿no? Antiguamente tenías más tiempo para dialogar, hoy en día son más medios porque hay plataformas, hay streaming, hay... Y me imagino que tenés algunos actores o actrices con cara de tujes y otros mejor predispuestos. No, igual nada supera haber recibido, por ejemplo, no me acuerdo qué plataforma, no importa, a la China Suárez con una serie y te dicen, no le podés preguntar nada de la vida personal. Y atrás de ella estaba Icardi cebando el mate. No. Dale, me estás tomando... Era provocador. Y por supuesto no le pregunté nada. Y muy bien. Qué bárbaro, pero juegan con tu equilibrio mental. Dale, me decís que no puedo contar nada y lo tenés al tipo ahí cebando mate. ¿Tu mejor experiencia en junkets?
No, en Pamela Anderson en Los Ángeles, en el Beverly Wilshire, que es donde se filmó Mujer Bonita. Sí. Muy lindo, sí. Una experiencia, me pareció muy power. ¿Por qué? Pamela en el momento de Pamela, ¿no? Con Tommy Lee. En su momento, claro, Estoy en el hablando momento de hace del mucho. video de Tommy Lee Sí. y todavía en Baywatch, o ya no. No, estaba con otra película. Ok. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por la entrevista o por la escena? La toda entrevista, porque completa. estaba descalza, todo me llamaba la atención. Nada. Y vos tratás, porque además debe ser muy difícil, si sabés que del otro lado hay alguien que está medio que respondiendo preguntas en serie. Todos responden en serie, pobre gente. ¿Qué Está querés bien. que hagan? Es verdad, Son pobre gente, actores, total. actrices, Está bien, bueno, su laburo está todo bien. Pero vos te esmerás mucho para tratar de decir, Mirá. a ver, por dónde le entro que lo saque del cassette. En líneas generales tratás de conocer. Yo acabo de recién salgo, no es un junket, pero bueno, es una serie de notas que son a repetición con Marcela Morelo y La Sole, Sí. Soledad Pastoruti. E hicimos una nota hermosa porque nos conocemos hace muchos años y el chiste es, vos sí sabés preguntar. Y digo, porque preguntás cosas que conocés. Pero Claro. digo, no es porque seas gran periodista, sino porque te interesa realmente lo que preguntás. Pero en eso no tengo duda, porque además A eso te me conocemos refiero. como Uno sos. tiene que aprovechar, son lugares de privilegio. Pero Vos vas a entrevistar a alguien que por ahí hay gente que es muy fanática o lo sigue mucho, entonces tenés un poco que jugar ese rol de soy como el nexo entre qué cuenta esta persona y este personaje para su audiencia. No me lo cuentan a mí, sos un vehículo. Por supuesto, está Obvio. bien. Pero no importa, tu conocimiento sobre la historia. Vamos a hablar un recorrido. montón de mí. Sí, pará, y quiero saber algo más. Porque hay personas que vos ya conocés, pero hay otras que no. De Johnny Depp, ¿qué conocés? Lo mismo. Lo mismo que todos, que toca rock and roll. No sé si le gusta más dirigir, si le gusta actuar o si le gusta estar en una banda de rock and roll. Si escuchó a Papo alguna vez. Vas a ir por ahí. Y sí, obvio. Espectacular. Pero no sé si voy a llegar, ¿viste? Uno grita, somos muchos, todos Sí, sí. gritando. Acá no hay La llanto. persona de prensa no quiere que hables de otra cosa que no sea la película. Sí, pero por Y ahí bueno. él sí tiene ganas de, por favor, pregúnteme No, otra él no cosa. quiere hablar con nadie, él quiere sacarse la foto e irse a presentar la película a la sala, probablemente. Mañana no, mañana da una masterclass, lo declaran ciudadano ilustre de La Plata, va a estar haciendo todo el recorrido con autoridades de la provincia, así que Sí. mañana va a ser una jornada power. Vida ¿Y va a áspera. estar Axel ahí? No sé, yo no tengo el teléfono de Axel. Estaría bueno. una Podríamos foto de llamarlo a Axel. Carly. Axel, Johnny Depp. Axel, yo Carly. ya estaría llamando al jefe de prensa o jefa de prensa y decirle que Lo podemos estaría llamar a bueno, Carly y me parece. preguntarle, porque probablemente, pero bueno, el gobernador está muy ocupado, esa es la Yo verdad. tengo una pregunta, si en este momento donde todo eso ya ocurrió en muchas veces, si que aparezca le sumo le resta en términos de aparece una figura recontra conocida y es súper popular, o en realidad miralo al político queriendo hacer No, fama con... suma. ¿Suma? Y a mí ¿Sí? sí. Para mí sí. Depende de quién sea, qué sé Y yo, bueno, pero ¿viste? son más los que no son medio, con todo respeto, Leo, cabeza de termo, Sí. son más en términos electorales. Para mí suma. Y bueno, pero Sí. esperá, ¿por qué otra razón el gobernador de la provincia iría, con todo el laburo que tiene, iría... Si tiene cosas más importantes que hacer, que debe tenerlas, pero algo urgente, por supuesto que no, pero si puedes manejarlo, me parece que suma. Acá hay toda una movida extra, se le va a dar, hay una clase magistral, es un actor de tal tamaño, viene Es a una dar... bestia. Claro, viene a dar una clase probablemente con muchos estudiantes de actuación. Gran actor, con además. gente de bellas artes. ¿O no? Claro, Bueno, no sé, vos sos la sí, especialista. claro, desde ya. Y tuvo una vida áspera. Tuvo una vida áspera, muy compleja, sí, en los últimos tiempos, muy complicada, muy controvertida, Sí. ¿no? Con muchas aristas, donde salió su vida pública, salió su vida privada. Sí, claro. A Un lo juicio público muy con un conocido, juicio, no sí. conozco el detalle, pero juicio. Y bueno, un juicio que obviamente como él termina ganándolo. ¿Juicio de divorcio o de violencia de género? Un juicio con violencia en el medio, con separación, sí, con su mujer, él termina ganándolo. Sí. Y entonces, viste que está Icardi con el chiste de haciendo el juego que pone los Jack Sparrow, No lo vi. no lo viste, Me bueno, lo perdí. te preservaste. Ok. Te preservaste. Tic-tac, Tic-tac, tic-tac. algo de eso ponía así, yo tampoco sé mucho. Bueno, ¿a qué hora es esto? ¿Qué sé yo? Pablo, me está preguntando cada cosa. No, pero me resulta el oficio de entrevistadora de estrellas de cine, de televisión, en el desafío de tratar de entrarle por otro Pero lugar, lo me más recontra lindo- interesa. Lo más lindo que me pasó hace Tu 2 faceta días. más rockera la conocemos un poquito más. Pero, Eso. pero lo más lindo que te pasa es que te cuente, yo hace 2 días tuve una entrevista con Marilina Ross, Sí. quien recibió su premio, la distinción por la Raulito, Lo conté. en el festival, Sí, lo conté, y la sí. terminan aplaudiendo, ¿viste? De pie, compañeros, otros abucheando, qué sé yo.
hubo un momento difícil. Ella le dedica ese premio a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ese coraje, que yo después hablé con ella de, ella es una perseguida política, su vida estuvo signada por sí, claro. Entonces, hay algo que fue muy singular, que después tengas la suerte que Marilina acepte hablar con vos y te lo cuente, bueno, yo agradezco eso. Y ahí sos vehículo, una vez más, le das el micrófono a las personas que tienen algo valioso para contar. Bueno, después si podemos compartir algo de lo que, una vez que se emita esto para la televisión pública. No tengas mucha expectativa, Johnny Depp viene en el medio de un quilombo, van 8.000 personas. Te tengo una fe. Yo tengo el manguito rotador roto, mirá lo que es mi micrófono, yo voy a así. Te tengo una fe, el manguito rotador de Radiche, por favor. Mi viejo se operó del manguito rotador. Sí. Te vengo diciendo hace cuántos años. Muchos. Que tenés que hacerlo. Sí. Lo haces y chau. Sí. Se recupera rápido, después te cuento. Un poquito mejor. Bueno, 4:17 de la tarde. Arrancamos inesperadamente hablando de Johnny Depp. Living. Hicimos living. Haceme un favor, dame cortinita, dámelo a Santilli de vuelta y charlamos un poquito de política, dale. Hola, soy Diego Santillo. Ahora sí, ¿qué tal? 4:17, bueno, el dato de la temperatura se los dije, saben, a la tarde chaparrones, a la noche tormentas fuertes, tendremos una jornada de martes que va a terminar así, miércoles 14 de mínima, máxima 26. No baja la temperatura, más bien todo lo contrario, Para el sábado 30 grados, así que hacer un lindo plan al aire libre. Después baja un poquito más la temperatura. Bueno, hay de todo hoy para compartir. Avanza mucho, está jugando mucho el Partido Judicial. Mucho el Partido Judicial. No casualmente después del resultado electoral. Ustedes recuerdan, domingo elecciones, domingo por la noche se conoce el resultado. Buena elección para la Libertad Avanza. El martes, en uno de sus días de acuerdo, la Corte Suprema de Justicia toma una enorme cantidad de decisiones, entre las cuales condena a muchos dirigentes de lo que comúnmente se denomina como Frente Nacional y Popular y absuelve a tantos otros de los sectores que más o menos están representados en la elección que gana la Libertad Avanza el domingo, entre ellos Mauricio Macri, por el espionaje ilegal a familiares de Lara San Juan. Recordarán ustedes el episodio. En ese contexto, además, comienza el juicio por el tema cuadernos. Hemos hablado mucho, vamos a seguir hablando de esto y regular hasta donde uno puede mirar. Yo creo que no hace falta insistirle a la audiencia de nuestra radio, pero por las dudas hay alguien que da vuelta por ahí y pasa. Nadie quiere que ninguna persona que haya cometido ningún tipo de delito quede impune en la República Argentina, ni mucho menos. La corrupción es un problema muy pero muy serio, es estructural en muy buena parte de los casos. En el financiamiento de la política, por supuesto que también, pero eso no quiere decir que se deban avalar en función de los climas políticos de cada momento, cosas que avasallen los derechos y las garantías de las personas que están siendo enjuiciadas. El caso Cuadernos es una vergüenza de punta a punta, dicho incluso por el propio actual ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, Cunio Libarona, ¿no? Que en su momento defendía, no sé si era, bueno, obviamente no, defendía a uno de los empresarios y donde básicamente lo que ocurría era que el fiscal Stornelli metió presos en una noche desatada en un montón de procedimientos a empresarios que se suponía presuntamente habían pagado algún tipo de coima para obtener obra pública, y lo que le decían es o cantás para arriba básicamente o decís algo de Cristina o dormís en la cárcel, y muchos decidieron dar una declaración en ese sentido, otros no, y estuvieron presos, y después se supo que los cuadernos que se había dicho que los habían prendido fuego aparecieron 1 año y medio después intactos, que no los escribió la misma persona, que tenían tachaduras y modificación de nombres y direcciones, que los últimos, donde hay el grueso de la prueba es más prominente, habían sido dictados, todo esto por peritos que efectivamente encontraron un consenso en ese sentido. Pero además va a ser detenido el próximo jueves Julio De Vido. La Corte confirmó la condena contra De Vido por la tragedia de Once. Están pasando muchas cosas en ese sentido, y me parece que hay que alertarlo, que hay que estar muy atentos a lo que ocurra para saber discernir algunas cosas de otras, como por ejemplo lo que está pasando con la causa Libra.
La causa libre es un bochorno manifiesto. Ayer terminó el tiempo de la comisión investigadora de la causa libre. Las comisiones investigadoras tienen un tiempo determinado. Hay siempre una frase muy conocida que dice: vos querés que algo no se conozca, armá una comisión que investigue. Este es el caso, es la excepción a la regla, porque ha sido la comisión la que aportó una enorme cantidad de elementos que el juez Martínez de Giorgi y el fiscal no quisieron. No quisieron porque, imagínate, un juzgado tiene recursos como para hacer las mismas cosas, puede hacer una comisión investigadora de personas que no tienen ni idea de lo que significa una criptomoneda o no la tenían, y lograron identificar reuniones, o por lo menos poner en una misma línea de tiempo, reuniones muy importantes de Hayden Davis, de Mauricio Novelli, de Terrones Godoy, con el presidente Milei, con los con los decires de empresarios especializados en términos de todo lo que tiene que ver con las bitcoins de otros países, diciendo: me invitaron a meterme, pero tenía que pagar guita para el presidente, no quise meterme en ese tema. Todo esto olía muy mal desde el arranque. La intervención del presidente, que sin ese tuit del 14 de febrero no hubiera existido, la estafa, bueno, todo eso casi no tiene avances en términos judiciales si no fuera por la comisión. Entonces la doble vara es ostensible, se nota a la legua, y estamos en un momento en el que da la sensación que todo vale. Y nos vamos a meter en un ratito nada más en una nota vinculada a eso, que tiene que ver con pedidos de informes sobre, ¿de qué va el acuerdo del gobierno de Milei con el gobierno de Estados Unidos? Porque nadie sabe nada. Y Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía, es el que nos termina informando que una parte del swap se activó. Y que eventualmente hicieron un gran negocio, que Estados Unidos es un gran negocio, reconocido por Bessent. Nosotros calculamos la vez pasada en QR el 10% más o menos del rendimiento de lo que compró y lo que vendió. Entonces ahí están pasando cosas realmente muy, muy importantes. Esto es una parte de la tarde. Hay otra que me interesa muchísimo y tiene que ver con lo que ocurrió alrededor de una entrevista que le hizo Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera en el Destape a Emanuel Álvarez Agis. No nos vamos a detener ni a la figura de Álvarez Agis ni puntualmente en lo que dijo. Lo recordamos básicamente, me parece que ya es muy conocido. Él dijo: hay que revisar a quién se le hace pagar impuestos y, por ejemplo, para tratar de corregir la economía informal, es decir, la cantidad de actividad económica que no se registra y le quita recursos al Estado, Álvarez Agis da una explicación, pero se recorta una frase en donde él dice: impuesto a el retiro en efectivo. Creo que lo podemos escuchar, dale. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, sí, de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1.000 y salen 900. Entonces cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo: no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etcétera. Cuando yo salgo el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tiene que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda, ¿sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agente de retención. Como ven, la explicación va mucho más allá que vas a buscar tirar 1.000 y te dan 900, pero sin embargo, afortunado o no la definición, se hace un recorte de esto y salió el presidente de la Nación otra vez con una carga de violencia muy fuerte, con toda su banda de trolls, a atacar a no solamente a Álvarez Agis, en el nombre de Álvarez Agis, a todo el kirchnerismo. Ahí es donde podríamos hablar de Álvarez Agis y su relación con su experiencia como viceministro de Economía. No me interesa detenerme en eso en este momento y en la carrera que hizo como consultor, pero está claro que lo agarraron. Me parece que la mejor figura es la que agarra Milei. Milei dice: imagínate que vos vas 10 veces al cajero y de las 10 veces que vas al cajero hay una que te chorean. La imagen es fuerte, pega en un imaginario que está muy tomado por eso. Dicho eso, venimos insistiendo en que vuelvan, que el presidente, con la literalidad con la que habla sobre el rol del Estado, sobre las políticas impositivas, sobre las reformas que quiere, sobre su alineamiento con Estados Unidos y con Israel,
da la oportunidad, para mí muy mal aprovechada, de poner arriba de la mesa y abrir una discusión en términos de cosas que verdaderamente importan. En este caso puntual, lo que abre esta discusión es la esencia de la política. La esencia de la política es qué producís, cómo recaudás, cómo generás recursos y cómo los distribuís, cómo los repartís, quiénes son los que más tienen que poner en función de qué significa el esfuerzo en términos de una planificación económica de un país y eventualmente cuál es tu decisión política sobre qué sectores querés, necesitás, proyectás alimentar y en función de eso una política tributaria. No se habla de política tributaria, se habla de lugares comunes, de cliché, se desconocen los datos, se desconoce el origen de la economía informal, se habla permanentemente de que una reforma laboral va a resolver, por ejemplo, la generación de empleo formal. Hasta las pequeñas y medianos empresarios te dicen, che, eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada. Ahora lo vamos a escuchar a Melconian, que ya había dicho que el acuerdo con Estados Unidos era neocolonial y ahora va a decir algo sobre esto. Pero yo quiero insistir, me parece que tenemos la oportunidad, quienes somos críticos de este modelo y que estamos todo el tiempo tratando de sacar la discusión de nombres propios, de personas, por supuesto los liderazgos son importantes, ¿quién va a discutir eso? Las personas son las que llevan adelante las ideas en la política, pero no es habitual poder discutir con tanta claridad modelos. No es habitual, no hay ventana de oportunidad permanentemente para esto. Y esto que ocurre con Álvarez Agis y cómo se mete el gobierno de lleno en ese sentido, debería ser aprovechado para discutir este tipo de cosas. Si vas a sumar algo, Néstor, perdón. No, más allá de la discusión en sí entre Milei y Álvarez Agis, que yo creo que como está bien explicarlo más general, porque si uno recorta eso, sí, la verdad que fue poco feliz esa imagen que usó el ex viceministro, pero que Argentina es un país que estaba mirando algunos informes que salieron en algún medio sobre qué países usan más dinero en efectivo y cuáles tienen más bancarizado, digitalizada el sistema de pagos. Y Argentina tiene un uso muy alto de dinero, de cash, de plata, ¿no? Digamos, hay un ranking de 123 países que más usan dinero y que no tienen tanta costumbre del dinero electrónico, y Argentina está muy arriba, en el puesto 24. En general los países que más usan cash son países menos desarrollados o más pobres, y aquellos países que ya tienen mucho mejor posibilidad de controlar la evasión, el dinero en negro y demás a través de los sistemas electrónicos son los países avanzados, o inclusive algunos, qué sé yo, el caso de China con el yuan digital, en fin, Argentina, digo, usa todavía demasiado dinero, y eso, como sí dice Álvarez Agis, y creo que en eso tiene razón, favorece mucho a la economía informal, ¿no? Claro. Ahora, como decís vos, el recorte fue tan bruto de parte de Milei, pero aprovechando una frase poco feliz que, bueno, dio pasto para que criticara, y para no aprovechar esto para discutir. Está bien tu planteo, coincido totalmente en eso, Pablo. Bueno, ahí aparece el debate. El gobierno va por una reforma tributaria, el gobierno va por una reforma laboral, cree que esa es la solución de los problemas. El gobierno confía, les dije el otro día, estuve hablando con algunos integrantes del equipo económico del gobierno, y el gobierno dice, no vamos a evaluar, este es el plan, las reformas van a agilizar la actividad económica, y por supuesto hay un modelo contrario y hay una experiencia histórica que dice al revés, que las cosas empiezan a ocurrir cuando la gente tiene capacidad de consumo. Después hay un montón de planteos en el medio que son interesantes. Ahora, la discusión sobre cómo recauda... a mí no me gusta el ejemplo de las casas, el ejemplo de la familia, a veces un Estado es otra cosa. El Estado puede gastar un poco más de lo que ingresa. De hecho, lo hace en el 90% de los países. Claro, siempre y cuando eso que se pasa de la cuenta le vaya generando un extra de recursos a futuro que lo haga sostenible, ¿no? Pero por eso no me gusta el ejemplo de las familias. Pero se le critica por derecha a los gobiernos nacionales y populares cosas que en las familias hacemos todos. Recursos escasos los cuidás, tratás de no regalarlos. Por ejemplo, el tema dólar. Ahora, vos decís, bueno, a ver, ¿cuánto recaudo? ¿Cuánto genero como grupo familiar? ¿Cómo tengo que especializarme? ¿Cómo tengo que formarme? ¿Cuál es mi mejor trabajo? ¿Cómo elijo mi trabajo? ¿Elijo este trabajo porque me da mejor relación, tiempo e ingresos? ¿O elijo este otro? ¿Cuántos somos los que aportamos? Etcétera, etcétera. Bueno, y una vez que recaudamos eso, ¿cómo lo gastamos? ¿Cómo lo invertimos en términos familiares? ¿En qué lo invertimos? ¿Vamos al casino? Vamos al casino, tenemos despilfarramos o sostenemos cosas que no son productivas y estamos medio ajustados o no.
o vamos a la salud, o vamos a la educación, tratamos de darle, ¿no?, un impulso y algo a nuestros pibes, los mandamos a la universidad porque queremos que efectivamente tengan herramientas para mejorar. Bueno, hay un paralelismo en ese sentido y sin embargo son cosas de sentido común que cuando se analizan en materia de política lo que gana es el prejuicio ideológico, que está recontra instalado, ¿no? Sobre todo en esto de hay que bajar impuestos, los impuestos en la Argentina, etcétera, etcétera. ¿Se necesita una reforma? Claro, más que una reforma, lo que se necesita es una discusión de calidad. Y para que haya una discusión de calidad, se tienen que meter todos los actores a jugar. Milei te da una y otra vez oportunidades para que desde la oposición no sea solamente frenar a Milei, sino también te diga, che, mira, esto se puede hacer de otra cosa. Y si no se hizo en otro momento, habrá sido por esto se equivocó. Bueno, está bien, lo de la autocrítica, lo solemos decir muchas veces, ¿no? Lo que hubiera sido un gobierno libertario de estas características, lo que hubiera sido Milei gobernando una pandemia, una sequía como la que hubo y una guerra vinculada al tema del aumento de los precios de la energía. Lo que hubiera sido. También se habla poco de esto. Es como que hay, viste, mucho prurito. Todo el mundo atajándose porque cree que el prurito, el prejuicio, y entonces es más fácil seguir al consultor que te dice, mira, no te metas en ese tema. Y en la agenda de seguridad ponete un poquito más mano dura, que te va a ir mejor. Bueno, y así termina pasando. Que nadie conmueve a nadie, o por lo menos no lo suficiente, como para ese tercio fluctuante que te termina de dar vuelta una elección. Así que lo que ha pasado me parece que es algo para aprovechar, más allá de la figura de Milei, de las violencias, de los trolls e incluso del propio Álvarez Agis. 4:32. Perlita, vamos con la de Melconian, una perlita, la de Melconian, hablando de reformas. Carlos Melconian, que le tenía encargado preparar el proyecto económico, el plan económico de Patricia Bullrich, cuando Patricia Bullrich era candidata a presidenta de la Nación. Después pierde, queda afuera y se suma a Javier Milei. Y hablando de reformas laborales, pasó Melconian y dijo: yo le bajo un poco los decibeles a esas reformas en términos de lo que puedan significar ya en la calidad de vida de la gente. No hay ninguna reforma, ni previsional, ni laboral, ni tributaria, que sustituya, como mínimo voy a decir, para tomar el riesgo adecuado, como mínimo en el 2026, no hay ninguna de esas que sustituya a reformular la política macroeconómica. Con esto quiero decir que no hay ninguna reforma laboral que le vaya no a cambiar la vida de la gente, o reforma tributaria o demás, sino que pueda ser sustituto de los problemas de acumular reservas, ser competitivos, reanudar el crédito y monetizar la economía. Todos esos eventos no están vinculados a reformas estructurales. Las reformas en el desierto del Sahara son imposibles de hacer. Carlos Melconian, que tiene su propio modelo económico, pero él dice, che, acá el problema es el modelo económico, no la reforma. La imagen de la reforma en el desierto no te resuelve nada, es muy buena, es muy interesante. Se da de bruces, de trompa, contra lo que está pensando el gobierno de Milei y lo que confía a las demandas de la micro, de la gente, de lo mal que vive. El gobierno dice, vienen las reformas, seteamos las expectativas y todo va a funcionar. Hasta el propio Melconian, no la 530, ni Álvarez Agis, ni Axel Kicillof lo contradicen. En un ratito de internacionales, ¿qué, Néstor? Nos vamos a quedar en Brasil, primero porque se está desarrollando en Belén la cumbre por el cambio climático, la COP30, y novedades con eso. Vamos a charlar un poco sobre qué se discute, cuáles son las posiciones. Y también en Brasil, porque acaba de salir un informe terrible del operativo en Río, que fue esa verdadera masacre, ¿no? Y la información oficial es que ninguna de las 117 personas asesinadas por la policía, ninguna figuraba entre los 69 sospechados de pertenecer. ¿Me estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. Así que vamos a comentar eso también, porque ha generado todo un escándalo en Brasil. Se sospechaba eso, pero algunos lo hubiesen invocado. No, ninguno. De los 117 víctimas, no estaban entre las 69 personas sospechosas que se supone buscaba la policía cuando inició el operativo.
Gaby, de Arte, Cultura y Espectáculos y Johnny Depp. Vamos a ver de qué se trata la muestra que prepara el Departamento de Artes Audiovisuales de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, porque mañana es un gran día. Van a demostrar con obra, pero con muchas obras, todo lo que vinieron trabajando, en todo lo que fueron haciendo, mostrando su conocimiento, sobre todo con la aspiración de tener un vínculo con la comunidad, mostrar cortometrajes, mostrar trabajos audiovisuales desde la diversidad, hace que sea una contundente respuesta cuando se sienten atacados por decir todos los estudiantes de la Universidad del Arte están adoctrinados y piensan, bueno, tiene una cantidad de trabajo tan diverso que vienen a mostrarle a la comunidad en el día de mañana en una muestra que se llama Mauda. Enseguida vamos con eso también. Futboleros y futboleras, ya está definida la última fecha, la del próximo fin de semana. A partir de algunos resultados que se dieron ayer, va a ser una jornada muy tensa para ver, les diría, casi todos los partidos se define algo. Gran triunfo de Independiente, el último Nos minuto. quisieron robar en el anteúltimo minuto y por suerte vino la justicia divina. Igual ya no jugamos a nada. Pero no importa, pero gran lo triunfo. Grité igual el gol por la bronca que me dio, un penalazo increíble. O sea, Independiente no, pero de verdad es ostensible. La verdad que algo pasa que no sé qué es, no quiero ser llorón. Inmediatamente después de ese penal que no chorean, hacemos el gol cuando termine el partido. Así que cortame ese. Alegría. No quiero ser llorón, Charlie, cortámelo. Gran triunfo argentino, buen triunfo de Gimnasia sobre Vélez. En un ratito les contamos cómo viene el fin de semana de definiciones y cerquita tenemos nota, dale. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18, regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cuatro de la tarde, 37 minutos. Bueno, entre tanta cosa, creo que en un momento del arranque del programa decíamos, da la sensación que en este momento en la Argentina, y sobre todo después del resultado electoral, vale todo y nadie tiene que dar explicaciones de nada. Hablábamos sobre movimientos de la Corte, sobre otros estamentos del Poder Judicial, etcétera, pero no queda solo ahí. Está en línea Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor en Derecho y además abogado especializado en temas constitucionales o en lo constitucional, digamos. Pero antes de saludarlo quiero leer un posteo que hizo hace algunas horas. Dice, el swap con Estados Unidos es puro humo. El 15 del 10, es decir, el 15 de octubre, interpuse una solicitud de acceso a la información pública sobre las condiciones del supuesto swap celebrado con Estados Unidos. El jefe de gabinete la envió al Ministerio de Economía, que a la vez la remitió al Banco Central. Pasaron los 15 días que impone el artículo 11 de la ley 27.275 sin que se formulara ninguna respuesta. Puro humo o violación de normas constitucionales, convencionales y legales. ¿Qué más da, no? Y ese qué más da un poco refiere también al espíritu con el que abríamos el programa, no sin antes decirle que hoy Scott Bessent, de alguna manera, confirma que se activó por lo menos un tramo de ese swap con Estados Unidos, intercambio de monedas con Estados Unidos. Andrés, soy Pablo Caruso, estoy con Néstor Restivo y Gaby Radich en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias, Andrés, como siempre, por atendernos. A ver, pensemos en que nos está escuchando personas que, bueno, básicamente entienden de una manera muy general todo esto. ¿Qué es lo flagrante? ¿Qué es lo que a vos te llamó la atención? ¿Por qué hiciste el pedido de acceso a la información? ¿Y qué tan grave es que no te hayan dicho nada, digamos? Es muy sencillo, la Constitución argentina es muy clara. Establece que todo préstamo, todo ingreso de dinero a la Argentina que implique una devolución con un pago de intereses es deuda y debe pasar por el Congreso y debe ser aprobada por el Congreso para poder ser contraída. Entonces, frente al supuesto swap que se había celebrado, yo lo que interpuse un pedido de acceso a la información pública, que es un derecho humano, que es un derecho fundamental,
que está regulado en una ley, sancionado oportunamente durante el gobierno de Macri, con un altísimo consenso político y que está respaldada por la jurisprudencia de la Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Preguntándole, bueno, ¿cuáles son las condiciones por las cuales se ha celebrado este swap? ¿Cuánto es el dinero? ¿Cuáles son las condiciones de devolución? ¿Hay algún tipo de condicionamiento o pauta o cláusula de cumplimiento de decisiones geopolíticas? ¿Va a pasar por el Congreso? Y la ley establece que la administración pública te debe contestar en 15 días este pedido, a menos que solicite una prórroga expresa fundada de 15 días más. Pasaron los 15 días y el gobierno no contestó absolutamente nada, con lo cual es que no existe, porque ya a esta altura le importa al Corno cumplir con las leyes, especialmente la que garantiza el derecho de acceso a la información pública. O sea que en principio yo creí que no existía eso, pero ahora supuestamente existe y se activó. Sí. Entonces los caminos es seguir por la vía administrativa y llegar a la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública o interponer una acción judicial para obligar al Estado a que responda si existe o no existe, y si existe, cuáles son las condiciones. Ahora, tenemos varias preguntas sobre todo lo que nos contaste. Estamos charlando con Andrés Gil Domínguez. En principio, ¿te acordás que hay, por un lado, 20.000 millones vinculados al swap, que Scott Bessent acaba de decir? Pusimos a disposición de la Argentina una línea de crédito, se utilizó una pequeña cantidad, hemos obtenido una ganancia, dice, le dijo en una entrevista. Ay, se nos cortó la comunicación, a ver si podemos retomar. Bueno, voy con la información, y en qué dos líneas me parece que hay cosas para seguir preguntándole a Andrés Gil Domínguez. Primero, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el Banco Central de la República Argentina activó un primer tramo, una suerte de primer tramo de ese swap de monedas por 20.000 millones de dólares acordado el mes pasado. Sobre lo que no hay, sobre lo que hay un pedido eventual, que es lo que nos contaba Andrés Gil Domínguez. Y hoy, en una entrevista con una cadena estadounidense, dijo, insisto y repito la textual, pusimos a disposición de la Argentina una línea de crédito. Se utilizó una pequeña cantidad, hemos obtenido una ganancia. ¿Te acordás, Andrés, que había una intervención tipo swap? Creo que se nos cortó otra vez, ¿sí? Bueno, había una intervención tipo swap y una intervención directa del Tesoro. Esa intervención directa del Tesoro se hizo a través de bancos, y entonces yo creo que esa era la manera de eludir eventualmente la responsabilidad del Congreso Nacional. Entonces, ver si Andrés Gil Domínguez nos puede ayudar a dilucidar bien esa diferencia en términos de lo que dice la Constitución. Después hay otra cosa. Hace una pregunta, no te contestan. Hay instrumentos o reglas de juego que no se cumplen y no pasa nada. Bueno, pero todo el contexto del gobierno Milei, como el gobierno Trump y otros, es así, ¿no? Hay una vulneración permanente del tema de las normas. Respecto al swap, para también ser más didáctico en ese sentido, los swap no pagan intereses ni pagan ganancia en la medida que vos no lo uses, lo hemos dicho varias veces. Sí. Es una forma que tienen muchos gobiernos, los swap se hacen entre todos los países, de fortalecer tus reservas ante una eventual corrida cambiaria y un ataque especulativo. Decir, mira, tengo todo esto, si me corres voy a salir a responderte. Claro. Ahora, si vos usás una parte de ese swap, se convierte automáticamente en un crédito y sí paga intereses. No se sabe qué tasas pagan porque es secreto, es confidencial. Sí. Se supone que Bessent es un gran negociador, habrá cobrado una tasa alta. Trader, claro. En el caso del swap chino, por ejemplo, que se usaron 5.000 de los 18.000, se decía que era una tasa baja, pero digo, esa es la diferencia entre un swap y un crédito. A ver, Andrés, ¿nos escuchás bien ahora? Ahora sí, perfecto. Ah, maravilloso. Bueno, decíamos, leímos la textual de Bessent de hace un rato, que seguro la leíste, y hablamos de la diferencia entre ese aporte del Tesoro que se hizo a través de bancos privados, y yo decía, por lo que pude preguntar, que era una manera también de eludir eventualmente la participación del Congreso. Eso que había sido compra por parte del Tesoro a través de bancos, acá parece ser otra cosa, ¿no? No, en la medida que existe una operación, poner el nombre que vos quieras, en donde ingrese dinero a la Argentina, que después lo tiene que devolver con una tasa de interés, eso es deuda. Y tiene que ser aprobado según la Constitución por el Congreso de la Nación, artículo 75, inciso 4 y inciso 7. No puede haber ingreso de dinero con devolución, con intereses, sin que el Congreso lo apruebe. Ahora, si vos te van a prestar dinero, te van a dar dinero y vos lo vas a devolver sin intereses, bueno, eso, o te van a decir, tenés dinero y lo podés utilizar,
Pero en la medida que vos utilices dinero que vas a tener que devolver con un capital, con intereses, o que tengas que cumplir ciertas condiciones geopolíticas para recibirlo, entonces estás hablando de una operación que tiene que ser convalidada por el Congreso. Y si el swap con China no lo fue, a mí no me importa, eso es inconstitucional. Porque vos te dicen, bueno, vos ahora estás dando vuelta con esto y no hiciste nada con el swap con China. Y mirá, si el swap con China está dadas estas mismas condiciones, también es inconstitucional. Por todo aquello que ingresa, que tiene que ser devuelto con intereses, tiene que pasar por el Congreso para ser aprobado, para que te tome conocimiento, lo debata y lo apruebe para que esto pueda concretarse. Ahora, Andrés, me quedo con el qué más da de tu mensaje, porque da la sensación que, insisto, el gobierno hace u omite, digamos, cumplir con ciertas reglas porque puede. Si alguien se los prohibiera o alguien los sancionara, evidentemente estaríamos en otra situación. ¿Por qué crees que pasa? ¿Qué conjunción de situaciones crees que hay? ¿Es político, es judicial, es reglamentario? ¿Qué es? Es político y es judicial. En primer lugar, porque nosotros vamos a vivir estos 2 años un ejercicio pleno de un gobierno autocrático, decisionista, donde el derecho va a ser lo que Milei quiere que sea, no lo que dice la Constitución, y fundamentalmente porque no está funcionando el resorte del Poder Judicial como un poder que, entre otras cosas, se encarga de resguardar y garantizar la Constitución y las leyes frente a los excesos de los poderes y de los particulares. El Poder Judicial no está funcionando y es el último resorte. Hoy tenés una mayoría eventual que ha avalado esta forma de ejercicio autocrático del poder, aún dentro de un marco formalmente democrático, sí. Y estos 2 años que vamos a vivir, lo vamos a vivir así, cada vez más, porque si lo pudo hacer Milei estos 2 años sin el apoyo popular, imagínate ahora con la elección y el apoyo popular que logró, va a gobernar con de forma mucho más consolidada, de manera autocrática. Entonces lo que vos lees es, en función del resultado electoral, hay un sector de la política que no se anima, o porque siente que no puede, o por lo que fuera, y el Poder Judicial olfatea que el consenso va por otro lado, y entonces es ese que más da que vos escribiste. Y el Poder Judicial, desde que asumió Milei, se sometió, en gran parte, hay algunas excepciones de jueces federales en el interior, de algunas cámaras, pero gran parte se ha sometido, ha sido cómplice de este ejercicio autocrático durante estos 2 años, donde Milei ha podido, sin gobernadores, sin intendentes, sin mayoría en diputados ni en senadores, gobernar autocráticamente, y ninguno de los resortes que prevé la Constitución han funcionado para impedírselo. Imagínate ahora que ha tenido un triunfo y una mayoría eventual le ha dado la posibilidad de consolidar esta posición, que la oposición está totalmente dispersa y aturdida, y que el Poder Judicial, mucho más aún, si lo hizo estos 2 años anteriores, a partir de ahora va a mirar para otro lado, especialmente la Corte Suprema de Justicia. Andrés, ¿qué tal? Néstor Restivo. Más allá, sin duda, de la responsabilidad que tiene el gobierno de Milei o el tipo de poder judicial que hay hoy en la Argentina, diera la sensación que en nuestro país, con esta larga y nefasta historia de la deuda externa, digo solo de la dictadura militar para acá, ¿no? Recuerdo muchísimas denuncias de Olmos, de Lozada, y sin embargo el festival de bonos de los 90 con Cavallo, al crédito de Macri y ahora esta situación, siempre el Congreso fue muy restringido. Digo, ¿cómo se puede hacer para que efectivamente se cumpla lo que dice la Constitución, o de que el Congreso tenga una accionar mucho más asertivo en estas decisiones, ¿no? Porque ocurre que cada vez que hay una renegociación de deuda, cambia un gobierno, se sigue incrementando la deuda y parece que el Parlamento no tiene nada que decir. Mira, la Constitución no para tanques, ni la Constitución por sí no frena autócratas, ni la Constitución de por sí no impide que vos sometas a generaciones futuras al endeudamiento y al condicionamiento. Es muy clara. Todo esto tiene que ser aprobado por el Congreso, tiene que ser debatido y aprobado por el Congreso para construir deuda soberana, y si no se hace, está el mecanismo de la justicia, penal y no penal. Ahora, si Milei te endeudó con el Fondo Monetario Internacional con un decreto de necesidad de urgencia y la Cámara de Diputados se lo aprobó, y si Milei supuestamente contrae un swap y no te lo informa y no pasa por el Congreso y la justicia mira para otro lado,
y en sí la Constitución no te va a poder frenar y vas a tener un endeudamiento cada vez superior en términos de afectación intergeneracional. Y si el pueblo no considera que esto es un valor digno de ser defendido y de testeado y evaluado en una elección para castigar o apoyar a quienes cumplen o no la Constitución, bueno, es muy difícil. Te vas a ir quedando cada vez más con la cáscara de la democracia y la Constitución y con la sustancia de un gobierno autocrático. Creo que ya lo hemos dicho en alguna otra charla, Andrés, finalmente la Constitución es una correlación de fuerza. Es una correlación de fuerzas y además el plano normativo tiene que condecir con la dimensión sociológica. Si no hay una cultura mayoritaria que crea que la Constitución es el elemento central para la convivencia y que el que la viola tiene que ser de alguna manera castigado y avala o aprueba a quien la viola, y en sí mismo la Constitución es un elemento discursivo, no tiene una fuerza normativa imperativa para hacerse valer más allá de la voluntad de una mayoría eventual. Muy buena esa última, muy buena definición. Para mí es tuit, esa última definición. Andrés, gracias, te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Andrés Gil Domínguez charlando con nosotros. Esa última frase después se le va a pedir a Charlie a ver si la cortamos, es muy fuerte. Dice, tiene fuerza discursiva, pero necesita que no sé, parafraseo, que un ecosistema, que un momento social lo vuelva aplicable. Una ley, digamos. un código, una constitución es letras, y en la medida que la política no lo pone en acción, no sirve para nada. O sea, escribamos lo que queramos, después cada uno hace lo que su fuerza le permite, básicamente. Yo insisto con algo, con una particularidad. Sabemos que el gobierno de Milei, su programa económico es bastante similar a otros que tuvo la Argentina. Lo distintivo de este es que es la vulneración de los límites, de toda norma. Y eso es propio de los Trump, de los Bolsonaro, de los Milei, ¿no? De cagarse en cualquier norma o límite que impida, digamos, dicho ligeramente, sí, cualquier decisión que quieran tomar. Si se quieren endeudar, se endeuda. No. Lo otro es subsidiario. Si tiene que pasar por el Congreso, se verá. Además tiene un poder judicial a su favor. Como bien decías, después de la elección de octubre hubo fallos que demuestran cómo se alinea automáticamente la Corte con ellos. Pero no hay respeto por ningún tipo de norma o límite que se le pueda poner. Hiciste muy bien en mencionar casos anteriores, el crédito que toma Macri con el Fondo Monetario Internacional no solamente viola propios estatutos del Fondo Monetario Internacional, sino que además hubo un grupo de abogados, creo que la página se llama FMI Argentina o algo por el estilo, lo podría chequear, que muestran cómo no se hicieron los trámites necesarios mínimos básicos para tomar un acuerdo así. Como si yo te dijera, no sé, con Gaby queremos vender la mesa del estudio. La vendemos. Bueno, claro, no. No preguntamos, no es nuestra. Tenés que mandar una solicitud, alguien te lo tiene que aprobar, tenés que mostrar los papeles, las razones, sello por acá. No, todo ese papelerío se hizo después del préstamo. Y ahí está, digamos, ¿no? Y condiciona, como decía Gil Domínguez, condiciona generaciones y generaciones. Bueno, ahí hay algo, diría Rebord. Hay algo ahí. 4:53. Somos Radio. AM530. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Daniel Tonietti está en AM530. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Podés llegar a ir preso? Lo más probable es que vayas según la información que tenés. La información que vos tenés, Guillermo, es que existe la posibilidad de que vos que ordenen tu detención próximamente. Sí. Mirá, la información me la da la policía. ¿Lo querés compartir con nosotros o no? No corresponde. Bueno, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Hablaste con Cristina? Hablé con Máximo. Recién estoy viendo que tengo un mensaje de Kicillof, todavía no lo leí, pero lo agradezco y es una conducta correcta. Tengo diferencias políticas con Kicillof, sí, pero nunca tuvimos diferencias humanas. Sabíamos que esta era una de las opciones. Vos me preguntaste qué hablaste con Máximo. Planificamos el futuro. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Naturalizamos que, por ejemplo, en Argentina hay barrios populares sin acceso a agua potable y barrios privados que tienen lagos artificiales enteros. Naturalizamos que de 22 personas, las 22 personas más ricas del mundo, hombres, concentran más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Hay un profundo nivel de desigualdad y no podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Eso es una trampa y tenemos que sortearla. Que vuelvan las ideas. No podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, it slips away so fast. I always thought that it would last and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Cinco de la tarde, comenzamos casi entrando en la segunda hora de que vuelvan las ideas hasta las 6 por la 530, compartimos lindas historias. Enseguida hablamos de Brasil. Belén, COP30, ¿no? Y después de Río también. Bueno, está bien, muy bien. Respetemos el orden, Garuso, por favor. En un ratito les contamos también cómo se va a desarrollar y qué es lo que se juega en la última fecha
del fútbol argentino, Primera División, pero ahora es turno de la historia de Gaby Radiche. Bueno, nos pasa en este tiempo tan complejo para la educación pública que vemos que se fortalecen los colectivos para defender justamente esa modalidad de estudios. La UNA, la Universidad Nacional de las Artes, en sus distintas sedes se ve muy colorida, con muchas banderas de levantar el orgullo de la educación pública. Y hay muchas acciones que están haciendo, sobre todo para conectar con la comunidad, ¿no? Con las audiencias todas, con los que pueden ser en el futuro públicos de acuerdo a la carrera que vayan a elegir, pero la Universidad Nacional de las Artes tiene modalidades que están muy activas en estos últimos días. Por ejemplo, una de ellas es el Fauna, que es este festival de la UNA, que ahora está en estos días mutante, itinerante de alguna manera, y se ha unido también en algunas actividades en lo que es la Semana de la Ciencia, que están viviendo también con muchas actividades presentes que están organizadas por todas las secretarías de Extensión Cultural. Digo que lo nombro en general porque me quiero detener específicamente en la semana también, en el trabajo que va a ocurrir mañana en el Cine Arte Cacodelfia. Ese es el lugar elegido por el MAUDA, que es esta muestra de la gente del Departamento Audiovisual, que va a tener un encuentro mañana 12 a las 6 de la tarde, entre las 18 y las 23, para mostrar, y con mucho orgullo, como ellos lo dicen, la diversidad de la creación, con una gran necesidad de conectar con la gente. MAUDA es, como lo cuentan las autoridades de la UNA, nace esta muestra a pedido de los estudiantes y de los graduados del Departamento de Audiovisuales, porque quieren mostrarle... ¿Pero solo muestra de la producción de la UNA? Sí. Es la muestra únicamente de los trabajos realizados, que son un montón de cortometrajes. Está toda la información en su sitio. Cito el Instagram porque es como la modalidad más usual en estos días. En el Instagram de UNA te vas a encontrar con todos los detalles de todas las actividades que hay. Desde el ciclo de extensión cultural que tienen el 15, una gran programación allá en Cafarena, creo que es en la zona de la usina, en Cafarena 70. Están con lo de la Semana de la Ciencia, están con este Fauna mutante y con el MAUDA, que yo me quiero centrar ahí porque estuve pispeando la cantidad de trabajos que hacen, e insisto, va a ser este miércoles, mañana mismo, en Cacodelfia, que siempre decimos está ahí en la diagonal Sáenz Peña, en Rodríguez Peña, ¿no? La diagonal. Estoy haciendo el obelisco. Roque Sáenz Peña, perfecto, sí. Con la posibilidad de encontrarte con un montonazo de cortos y, por ejemplo, uno de ellos, cito, Rojo. Les cito de qué se trata, porque ahí te enganchás, así te enganchás en un festival. Te muestran un afiche y vos decís, voy a ver Rojo, ¿qué será? ¿La de Neistat? No, este es otro trabajo. Es un trabajo que tiene a los estudiantes de la UNA, por ejemplo, poniendo la lupa en la Villa 31, el color rojo guía una mirada sensible sobre el pulso cotidiano de un territorio cargado de historia y vida. Así lo cuentan ellos, a través de planos urbanos. El rojo aparece como un símbolo de pasión y resistencia. Esto está dirigido por Micaela Solange Peloso y Sol Denis Juárez. Digo esto porque está bueno contar. Mira, tienen la murga del barrio Mujica, también trabajaron para la música de este. Es un corto al azar. En un festival vos haces esto, vas buscando, tenés todo lo que tengo para ver. Y por ejemplo, tengo para ver Una cama vacía. A ver de qué se trata. También es ir, al ser cortos, no sé de qué duración deben tener. Pueden tener 5 minutos, 15 minutos. Por eso, es ir y... Van a ser 3 tandas, y 3 bloques. exponerte. Sí, en el mejor de los sentidos. Tenés permitido. Estoy buscando uno que ya vi, que se llama La Caca. Claro, me quiero meter. Y automáticamente dije, ¿qué hicieron con la caca? Un muchacho que se mete ahí, transforma su vida a través de una caca de una mascota que encuentra en el parque. Lo cito con alegría, definitivamente, como también quiero meterme a ver Carne, que no es la de la Coca Sarli, porque la foto es la de un trabajador, Cristian, que lleva una vida rutinaria y se la pasa del trabajo a casa y viceversa, sin tiempo libre.
son historias cotidianas. Los estudiantes tienen la posibilidad de poner en funcionamiento todo lo que aprendieron, desde lo técnico a lo artístico y la sensibilidad que tienen. Y a veces, quien te dice, la vida les devuelve ser grandes creadores, que eso que es un cortometraje, que es la muestra inicial del comienzo de una carrera, todo concentrado en 3 horas, desde las 6 de la tarde hasta, bueno, creo que hasta las 11 ya hay funciones. Pero bueno, en esa franja, a partir de mañana, vamos a descubrir en qué andan. Pero más allá de las expectativas que hay sobre lo que puedan generar y qué puede pasar con ese material, esa experiencia en sí, ir a disfrutar de cortos y ver cortos, me parece alucinante. En líneas generales, los cortometrajes son muy buenos, eso pasa en cualquier festival. Yo creo que los últimos que vi fueron los cortos que presentaron en el Festival de General Pico, si no recuerdo mal, en La Pampa. Y era sorprendente, es hermoso. En este caso, con mucho orgullo lo presentan y lo que quieren es esto, que lo contemos, porque quieren que vaya todo el mundo. Muy bien. Quieren establecer un lazo con la comunidad para mostrar cuán diversa es la creación del Departamento de Audiovisuales de la UNA. Esto es el MAUDA, es mañana desde las 6 de la tarde en Cacodelfia. No hay que perdérselo. ¿El Instagram que mencionaste es el Instagram de la UNA? El de UNA, sí, el de okay. UNA, el de la Universidad Nacional de las Artes, que es un Instagram hermoso, una.oficial, y ahí está toda la cantidad de actividades que tienen: ciencia, arte, arte itinerante, música, y esto, el Departamento de Audiovisuales, que está muy orgulloso de presentar mañana todos sus cortos. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, antes de Néstor y a las 5 y 6 de la tarde, con 29 grados de temperatura en Buenos Aires y alrededores, se viene tarde nublada para lluvia y tormentas a la noche. Agradecer e invitar. Primero, agradecerle a Editorial Futurock y especialmente a Nicolás Tereshchuk su último trabajo, Progres del Mundo, que hacen las fuerzas políticas que se enfrentan a las derechas radicales. Progres del Mundo, escribe Nicolás Tereshchuk. No es lo mismo preguntarse qué es la ultraderecha que preguntarse cómo se la enfrenta. Para lo primero ya contamos con una producción intelectual abundante. Lo segundo es por ahora menos frecuente. Nicolás Tereshchuk prende la antena y rastrea lo que están discutiendo dirigentes políticos, académicos, comunicadores y asesores de partidos progresistas en distintas latitudes. Más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, más arriba, más abajo, más fuerte o más calmado. Bueno, muy interesante la lectura. Ya de por sí discutir sobre el progresismo me parece interesante y relevante respecto de las nuevas derechas. Así que gracias por esto. E invitación por única vez para este viernes 14 de noviembre, te invitamos a la charla de música rock de los 80. Somos vos, yo y hasta ahí, ¿no? En la sala. ¿Qué cosa? Y Charlie, ¿no? Música de los 80. No, Charlie maestro total. Charlie, sí, pero todo ahí, el mundo es una... pero fue en nuestro colegio Claro, secundario, nuestra sí. adolescencia, preadolescencia. Sí. El resto tiene que remontarse a otro momento. Malos que son, algunos conductores son malos. Te invitamos a la charla de música rock de los 80 con Víctor Pintos, periodista especializado, autor de la biografía de Tanguito, que inspiró la película Tango Feroz, este viernes 6 de la tarde en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas cuestan 10.000 pesos, pero atención, si sos suscriptor de la comunidad 530, precio especial al 50%, 5.000 pesos. Así que si estás suscrito a la comunidad 530, 5 lucas, charla de música rock de los 80 con Víctor Pintos, única vez, invitación, viernes 14 de noviembre en el Pulqui Bar, Entre Ríos 48, Ciudad de Buenos Aires. Déjame sumar que, está Víctor que viene. Víctor no está viviendo acá, está viviendo en Córdoba. Es uno de los periodistas más respetados y que ha vivido historias tan maravillosas con los músicos, no solo con los de rock. En este caso van a hacer una charla exponiendo junto con otro maestro como es Alfredo Rosso y Norberto Cambiaso. La cantidad de anécdotas y de vivencias que tiene Víctor con la música son realmente superlativas. Hace muy pocos días yo había contado acá lo de las 66 historias que merecen ser contadas, uno de los últimos libros de Víctor Pintos, que es
tremendo, tremendo. Bueno, así que invito fervorosamente a acompañar a esta charla, porque sentarse un rato a escuchar en vivo y en directo de la palabra, de la vivencia de ellos, cómo fue ese tiempo, nada, yo 30 veces pago esto, no te agarro el descuento. El 14, 18 horas, ya sé a dónde voy. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. ¿Por dónde arrancamos, Néstor? Bueno, vamos al día 2 de la COP30, esta cumbre por el cambio climático que se está haciendo en Belén, en Amazonas, bien simbólicamente ahí. Ayer habló en la inauguración el presidente Lula da Silva, dijo que hay que derrotar a los negacionistas del cambio climático, no lo dijo, pero ahí están Milei y Trump, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se debate en estas cumbres de la COP30, que es la conferencia de las partes, de ahí viene la sigla COP, que hace muchos años vienen viendo cómo hacer para que el planeta no se derrita y sigan pasando las cosas horribles que pasan con el clima? Bueno, básicamente lo que hay es un tira y afloje entre los países desarrollados y los países que podemos definir como del sur global. Y estos últimos, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ustedes, países desarrollados, hicieron desastres en el mundo, se industrializaron, se desarrollaron, ahora dejen de desarrollar a nosotros. Y vemos cómo está el término medio para no destruir la naturaleza en el medio de ese crecimiento. De todos los países que participan en la conferencia, por supuesto Estados Unidos no fue porque niega esto. Después voy a hablar algo de lo que hizo Milei. Solamente un tercio de los 150 y pico de países participantes, solamente un tercio llevó propuestas concretas, que era lo que debían hacer, los deberes, o por lo menos las metas, para ver qué van a hacer de aquí en adelante. Un ejemplo muy claro de esta contradicción es China. China es uno de los países que más ha contaminado el planeta en los últimos años, igual que Estados Unidos, más o menos a la par, pero una gran diferencia es que a la par que es un gran contaminador, porque sigue usando carbón, por ejemplo, que no lo puede evitar, como contrapeso de eso tiene un desarrollo de la economía verde gigantesco. China hoy lidera los paneles solares, la energía eólica, el tema de la electromovilidad con autos eléctricos. Entonces, bueno, me parece que expresa bien esa contradicción, ¿no? Ahora, el punto central de esta reunión me parece que es lo que están planteando Lula y los directivos o dirigentes de Naciones Unidas, está presente el secretario general Guterres, es que el daño ya está hecho, que ya es tarde para lágrimas, digamos. Lo que hay que hacer, la COP30 y lo que deben discutir los países, es cómo revertirlo o actuar sobre las consecuencias. En Belén hay jornadas temáticas, una muy importante por esto que digo es cómo se tiene que adaptar la humanidad al cambio climático, no ya combatirlo porque ya está, pero sí cómo adaptarse. El tema del agua y de los residuos, aquí hago un paréntesis, hablé ayer con un empresario que tiene participación en Vaca Muerta, y Off the Record me decía el desastre que están haciendo las empresas que operan en Vaca Muerta en el tratamiento de residuos. Tiran y entierran lo que sea donde venga, de lo que sacan, porque claro, con un gobierno como el de Milei y Sturzenegger no hay regulación alguna. Eso a futuro es terrible, terrible lo que me contaba. Y la provincia lo avala, eventualmente. Bueno, lo avalan porque no hay regulación, es lo que hablamos antes con el tema de la deuda. No hay norma, no hay límite que este gobierno no vulnere, ¿no? Pero el tema de agua y residuos es justamente uno de los que está tratando la COP30 en Belén. Cómo se tienen que adaptar las ciudades costeras, las que están en más riesgo de hundirse, el tema de la economía circular, o sea, el reciclaje, cómo aplicar inteligencia artificial o ciencia para revertir el cambio climático. Son algunos de los temas que hay. Pero más allá de cómo revertirlo... ¿Cómo adaptarse? Ese es el punto principal. ¿Cómo adaptarse? Porque el daño ya está hecho. Claro, vos fíjate lo que decía el Acuerdo de París, que es la base de todas las cumbres de la COP. El Acuerdo de París decía que tenía que haber una meta para 2030, para algunos años más, donde se limite a menos del 2%, a menos de 2 grados, el aumento de la temperatura media del planeta respecto de lo que era la temperatura antes de la era industrial. Es decir, respecto de lo que era aquel mundo de hace 200 años, el clima no puede crecer más de un promedio de 2 grados, porque eso sería desastroso. Inclusive si pudiéramos esforzarnos como humanidad a crecer 1,5 grados, sería lo ideal. Ya estamos en ese umbral, ya no se puede ir para atrás. Entonces lo que se discute es, bueno, ok, ¿cómo nos adaptamos a esa nueva realidad? Me parece que entonces el concepto de adaptación es el que cobra más importancia en estas cumbres.
¿Qué hizo Trump? Como decía, no mandó a nadie y es el gran contaminador del planeta. El otro es China. China mandó a su viceprimer ministro, que estuvo hablando con Lula y demás. Y Milei, hablé a Cancillería, no me dieron bola, como no le dan bola a Andrés Domínguez, porque no informan nada. Aparentemente fue una delegación argentina, pero de un rango muy, muy menor. De hecho, el año pasado, en 2024, Argentina fue una vergüenza porque abandonó en medio de las discusiones la COP anterior, ¿no? Así y que, todo bueno, lo que dijo en Davos, ¿se acuerdan respecto sí, él es de la agenda del cambio climático? Sí, lo niega, en campaña dice que también hay definiciones de Milei tremendas. Hay muchas. Bueno, el discurso de ayer de Lula fue justamente en contra del negacionismo. Habrá que trabajar con los países que son más responsables y hacen tarea al respecto. Se habló mucho de financiamiento, de planes específicos, de la reserva ecológica que significa Amazonas y otras del mundo. Seguramente en los próximos días va a haber algunas conclusiones. Ojalá sean más efectivas de las que fueron hasta ahora. Pero insisto, el espíritu de la reunión es que es difícil revertirlo y que hay que trabajar sobre las consecuencias y adaptar a la humanidad a este nuevo parámetro. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Enseguida los saludo a Juan Carlos Junio. No quiero dejar de actualizar información. Les recordamos una formación del Sarmiento. Descarriló cerca de las 4 de la tarde, 4 menos 10 más o menos. Estamos hablando de hoy. Muy cerquita de la estación Liniers, en la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo. Lleno, repleto de pasajeros. Fueron evacuados, hay 20 heridos. 3 vagones de esa formación terminaron desplazados hacia una vía paralela. La verdad que supongo que habrá imágenes en algún momento, pero se sale de la vía por la que iba y termina una vía que estaba al costado, que iba en paralelo. El servicio está interrumpido entre Castelar y Moreno, no llega a la terminal de 11. Se dirigía a la terminal, efectivamente, y se descalzó a la altura de Liniers. Todavía no hay información sobre las causas del descarrilamiento. De los 20 heridos no hay ninguno grave. Por lo menos esa es la información que dan desde trenes argentinos. Hora pico, ya volviendo a muchas personas que arrancaron temprano ya van volviendo, digamos, a sus hogares, ¿no? Por eso muchísima gente caminando por las inmediaciones de las vías. Bueno, les vamos a contar más información en cuanto conozcamos sobre todo cuáles fueron las razones del descarrilamiento del ferrocarril Sarmiento. 17:17, dame un cachito de cortina y el solo Juan Carlos, dale. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Juan Carlos anda por ahí? ¿No? ¿Lo perdimos? Bueno, ahí lo saludamos a Juan Carlos y le recuperamos. A ver con qué brindamos. ¿Con qué brindamos hoy? ¿Con qué lo recibimos? ¿Está? ¿Seguro que no está? Hace mucho calor. Hoy es caluroso, sí. A ver, Va a querer una cervecita, va a querer. Eso querés vos. No, yo no tomo mucha cerveza. El otro día probé la sin alcohol. Fui a un show a provincia, al 1, y me dieron la cerveza sin alcohol. Porque ¿te digo? Es lo que venden adentro del... Porque estás en provincia y no puedes tomar alcohol. Claro. Claro, no, entonces porque vas a conducir, eso. Sí. Pero yo te digo, soy bastante fantasiosa. Sí. Me creí que estaba muy, muy bien con la cerveza sin alcohol. Muy es más, temí que si me hicieran alcoholemia, no sabía si eso estaba bien o no. Hola Juan Carlos, ahora sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Algún temita tenemos, ¿no? Juan Carlos, ¿nos escuchás? No. Bueno, veremos qué pasa. Vamos a hacer una cosa, acomodamos bien el cafecito con Juan Carlos y les voy contando alguna otra información de la tarde. Dale. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El dúo Ambulantes presenta su segundo disco Módico y de calidad, un repertorio de canciones dedicadas a trabajadores y oficios callejeros. Coca-Colero. Jueves 13 de noviembre, 21:30 en Dumont 4040. Entradas en alternativateatral.com. Produce Fiel. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Siempre, siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. La ficción y el mundo del trabajo. Un taller a cargo de Emilia Rachati y Mariana Collante sobre la relación entre el trabajo y la narrativa. Textos de Roberto Ar, Rosario Blefari y Lucía Berlín. Martes de noviembre a las 18. Inscripciones a losoficiosterrestres2025@gmail.com o al 11 67 85 51 57. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. ICBC. El futuro nos inspira. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Que vuelvan las ideas. Enseguida charlamos con Fabián Waldman desde Casa Rosada porque atención en la jura de Santilli como ministro de Interior, idas y vueltas respecto a las atribuciones que le sacaron, que le dejaron, etcétera, etcétera. Parece que ahí hay lo que ayer adelantábamos, ¿no? Que las internas, lejos de calmarse, están muy calientes. Pero ahora sí, retomamos contacto con Juan Carlos Juño. Juan Carlos, ¿nos escuchás ahora? Sí, señor. ¿Qué Vamos, tal? ¿Cómo están ustedes, Pablo? Caramba, acá estamos, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, perfecto, lo más bien, lo más bien. Bueno, con el puño lleno de verdades. Ah, muy bien. Bueno, ¿para qué está la tarde a esta hora? ¿Qué tomamos? No, algo fresco, tomaría un vino blanco. Tomaría un buen vino blanco, sí. Porque hace calor. Bueno. Sí, así es, y para variar. Bueno, Juan Carlos, a ver, quiero arrancar por una de las noticias del día. Habló Scott Bessent, claro, habló para medios de los Estados Unidos, entonces defendiendo la propia gestión de Estados Unidos, y dijo que efectivamente se activó una parte del swap y básicamente que Estados Unidos obtuvo ganancias por parte de ese swap. Ahora, lo que no sabemos es de dónde salen las ganancias, a qué tasa y quién la paga, eventualmente. Es decir, hay toda una opacidad alrededor del acuerdo con Estados Unidos. Hace un ratito charlamos con Gil Domínguez, más desde lo legal, pero desde lo político da la sensación que vale todo, ¿no? Sí, la palabra opacidad que utilizamos muchos es una palabra técnicamente respetable, interesante, pero yo creo que en realidad hay un ocultamiento a la sociedad. Esto es un gobierno de un país con leyes, con la Constitución, con Congreso, diputados, senadores, cosas tan trascendentes como esta no pueden ser ocultadas, deben ser al revés, transparentadas. Si no, no hay por qué no sospechar
que hay cosas que quieren ocultar. Por lo tanto, eso yo diría marca todas estas relaciones económicas, ¿no? Es un dato que las intoxica, que las pone en duda. Eso por un lado, ¿no? Pero este hombre, Mr. Bessent, dijo otra cosa, según yo leí hoy, que han ganado plata precisamente porque no es un rescate, porque en los rescates no se gana plata. En cambio acá sí ganaron plata porque no es un rescate. Lo justifica, lo explica, ¿no? Nosotros hicimos un préstamo, no un rescate de un país a otro y qué sé yo. Pero además dice otra cosa: prefiero utilizar estos mecanismos de los préstamos económicos, financieros, y no tener que usar, como en otros países, el bombardeo de lanchas en alta mar. Claro, eso dijo en las mismas declaraciones. Se refiere a Venezuela, y porque te acordás que cuando justificaba por qué intervenir sobre la Argentina, decía: no queremos otro Estado fallido como Venezuela. Claro, y ahora insiste, te presto esto, utilizo esta vía, porque si no, bueno, no nos queda otra que utilizar la otra vía, que es la de la violencia típica de un imperialismo. O sea que, francamente, las declaraciones de este hombre muestran que hay una actitud ya lisa y llanamente de imperial, ¿no? De autoritarias, hegemónicas. Es muy difícil no utilizar términos muy descalificantes, ¿no? Antidemocráticos y fundamentalmente de violación abierta de la soberanía de un pueblo. Lo peor es que el gobierno argentino se somete y se humilla a todo ese tipo de cosas. Y ellos no tienen la prudencia, no les interesa de hacer las cosas de ellos y callarse la boca a esconder la partida. Daría la impresión que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, necesitan utilizar este tipo de violencia verbal, ¿no? Lingüística. Sí. Después de la caracterización de la escena o de las escenas, hay una pregunta que es inmediata, Juan Carlos, ¿no? Que tiene que ver con la respuesta frente a esto. ¿Qué estás observando en los distintos actores de la política, en las declaraciones de los gobernadores acercándose a Casa Rosada, la renovación de la CGT? Porque la escena es más clara que nunca. No hay matices, no hay dudas sobre cómo leer estas declaraciones, ni las acciones del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente, frente a la claridad de la situación, la pregunta siguiente, o la pelota pasa al lado de la oposición. Sí, tenés razón. Acá no hay en la actitud de ellos opacidad. Realmente hay una crudeza fenomenal, y la respuesta de la oposición, no quisiera ser injusto, porque hay opiniones, hay matices, hay quienes se pronuncian, pero es muy débil frente a tamañas ofensivas y a tamañas ofensas, ¿no? Creo que todavía expresa el impacto del triunfo electoral, sorpresivo, pero triunfo electoral al fin de la derecha, y que se lanzan, como yo digo, vamos por todo, con el fuerte apoyo del establishment local, ni que hablar de Trump, de Estados Unidos, y bueno, todavía creo que falta fuertemente articular a la oposición, a todo el campo popular, y comenzar a salir de debates endógenos e ir a respuestas mucho más fuertes, en fin, y más que nada tratar de tomar contacto con la vida de la sociedad, con la vida del pueblo, ¿no? De la sensación, que la va a pasar muy mal, igual que antes. Es que la sensación, si no, es esperar a que la gente se canse por abajo para recién ahí retomar alguna cosa un poco más activa, o una iniciativa un poco más a la ofensiva desde la representación. No, Pablo, si esa fuera la idea, es una idea reaccionaria y es una idea pasiva,
porque siempre tiene que haber una simbiosis entre las reacciones del pueblo que tienen que madurar, a veces hay un componente espontáneo, etcétera, etcétera, y los niveles de representativos del sistema democrático, no solo de parlamentarios, concejales, sino también de los dirigentes políticos, de los dirigentes sociales, como vos decís, en los dirigentes del movimiento obrero, que es una fuerza determinante. Así que si es esa la posición política, creo que debe ser corregida inmediatamente, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande. Gracias por el cafecito. Chao, gracias. 5:30. Somos Radio AM530. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Viernes 14 de noviembre a las 18 expone Víctor Pintos. Modera Susana Martins en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI, compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá, escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
5 de la tarde, 34 minutos, enseguida Néstor, información muy importante de Brasil, estreno de Netflix con Gabriel Radiche. Vamos con Fabián Waldman a Casa Rosada, porque creo que en la jura de Santilli como ministro del Interior hay cositas para hablar sobre las internas del gobierno. Déjenme solo decirles que ayer se completó la anteúltima fecha del torneo argentino Primera División. Gimnasia le ganó 2-0 a Vélez en La Plata, lo siento, Agus. También Independiente triunfo sobre el final, triunfazo te diría, mirá cuando entra justo la cortina, triunfazo sobre Riestra, ni más ni menos, de Independiente 0-0, Independiente Rivadavia Mendoza frente a Central Córdoba, Argentinos Juniors en un partido muy importante para los dos, para ver qué pasa con las copas y etcétera, etcétera, le ganó 1-0 en la Paternal a Belgrano de Córdoba. No vamos a entrar ahora en la fecha, falta mucho para la fecha, pero sí decirles que más allá de las posiciones arriba de todo, abajo en el grupo A, mirá, con 22 puntos, y me parece que están un poco... Los que están ahí en la discusión, Argentinos y Estudiantes son los que están séptimo y octavo. Tienen 21 puntos. Y abajo viene Banfield, viene Belgrano, viene Defensa y Justicia y viene Huracán. Depende cómo se den los resultados, bueno, pueden entrar y salir cualquiera de estos equipos, y en algunos casos son rivales directos en la última fecha. En el grupo B, lo que quieras. ¿Ibas a meter un estiletazo? Ok. No, estoy escuchando. Porque no está Luispa, entonces te aguantas. No más. En el grupo B, River tiene 21 puntos, Talleres tiene 20, San Martín de San Juan 19, y hasta ahí entran en los playoffs, digamos, ¿no? En los octavos de final, en la definición del campeonato. Sexto River, séptimo Talleres, San Martín octavo. Y abajo vienen Sarmiento de Junín, Gimnasia Esgrima La Plata, Atlético Tucumán, y hasta ahí. A Independiente ya no le da para llegar a lo que sigue. Pero en la tabla anual, que es la que están todos viendo respecto del tema de los ingresos a Copa, ahí aparece en séptimo lugar, primero, está tercero entrando a repechaje Argentinos de Copa Libertadores. River lo sigue a 2 puntos, tiene 52. Es decir, Argentinos no tiene que ganar o eventualmente empatar y River ganar por 2 puntos frente a Vélez. Bueno, está todo muy pero muy peliagudo. Riestra con 51 puntos, en teoría también tendría alguna chance si se dan algunos resultados. Y abajo de todo aparece Tigre y Barracas con 49 y 48 puntos, y después vienen Lanús, Huracán e Independiente, que recién hacíamos cuentas con Néstor, se tiene que dar una carambola tremenda. Pero si Lanús sale campeón de la Sudamericana e Independiente gana y Huracán no, tiene alguna chance Independiente de entrar a Sudamericana. Así es. Es larga la carambola. Es una carambola, 3 bandas. A muchas bandas, te diría. Pero bueno, todo eso puede pasar. Última fecha del campeonato argentino, se pone muy lindo. Ni hablar, ni siquiera me metí en el descenso, que también es todo un asunto. Hay un mano a mano ahí entre Aldo Civi y San Martín de San Juan, y Godoy Cruz a la expectativa, que también puede pasar cualquier cosa. 5:38. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, Néstor, nos vamos a Brasil. A Río, porque el Grupo Globo y el gobierno de Río no desmintió esa información. Está diciendo, en base a informaciones de la policía, que ninguno de los 117 muertos civiles del operativo en las favelas de la semana pasada, ninguno de los civiles, porque fueron 121 muertos, hubo 4 policías, pero de los 117 civiles muertos, nadie estaba entre los 69 sospechosos que buscaban los fiscales, por pertenecer supuestamente al Comando Vermelho, y que fue lo que fundamentó la redada. Es un dato impresionante, ¿no? Que nadie de todos los muertos que hay, ninguno era de los que estaban buscando la policía a partir de la decisión de los fiscales. Y si tomás el caso, dice el informe, de los más o menos 100 presos que hay,
porque además de matar a 117, capturaron a 100, solo 5 están entre esa lista de 69 sospechosos de narcos que buscaba la justicia brasileña. Pero los otros son de otras bandas, perdón la ignorancia, Bueno, entraron a tirar también tampoco cuando lo venía dice. la policía. Sé que no era lo que buscaban, pero mataron a 117 y capturaron a 100, y de esos 100 solo 5 eran, aparentemente, estaban en la lista de los nombres de sospechosos, aunque ninguno de los 5 tampoco tenía un alto cargo, digamos, en la organización militar que tienen los narcos del Comando Vermelho, ¿no? De hecho, como se sabe, Doca, que es el líder que está, hay otros líderes en la cárcel, pero Doca, que es el sobrenombre que usa el líder de los narcos en esa favela, se escapó y está fugado desde entonces, ¿no? Así que es tremendo, digamos. Lula ya está hablando de masacre. Lula al principio había tenido, sabiendo que había una cierta aval de la población de Río por el operativo, bueno, reconoce que es una masacre, que hay que investigar a fondo qué pasó ahí, y también decir que en su momento, cuando fue la redada y terminó ese operativo tan siniestro, la policía dijo que el 95% de los asesinados o capturados eran del Comando Vermelho. Saltaron del 95 a decir que no hay ninguno. La verdad que es un tema que me parece que va a dar mucho que hablar en función de las investigaciones que va a tener que hacer la justicia brasileña. Gracias, Néstor. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Saludamos a Fabián Waldman, acreditado en Casa Rosada, compañero, parte de esta casa, por supuesto. Hola Fabi, tanto tiempo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes Pablo, buenas tardes compañeros. Efectivamente, un día agitado aquí en Casa Rosada. Podría titularse esta breve columnista de hoy: el Colorado se puso más rojo. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pensamos que era una jura y ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué se jugó de la interna del gobierno ahí? Bueno, todos conocemos lo que aconteció esta mañana con el decreto de necesidad y urgencia, o la mayoría de los oyentes de la 530, pero vamos a reponer el tema con la modificación de lo que se llama los ravioles y la estructura de los ministerios nacionales, en los cuales le quitaban o le quitan al Ministerio del Interior algunas secretarías que además tienen la particularidad de generar recursos. Claro. Estamos hablando nada más y nada menos de la de turismo, donde se involucra todo lo que tiene que ver con el Ente Nacional de Turismo, la cuestión del deporte. Por otro lado, nada más y nada menos que el Registro Nacional de las Personas. Perdón, hasta ahí es todo lo que hace Scioli, ahora pasa a Dorni. Efectivamente. Bien. Efectivamente. Esa parte pasa a Dorni. Y después, el Registro Nacional de las Personas y la Dirección de Migraciones pasan a Patricia Bullrich. O sea, lo pelaron a Santilli a la mañana. Lo pelaron. Él se peló un poco después del triunfo del 26 de septiembre, pero efectivamente, cumpliendo su promesa, le duplicaron la cuestión porque le secaron la plaza. Sí. Y esto ha tenido una repercusión bastante desfavorable de parte del PRO. El gobierno en un primer momento salió a decir que había habido un error en el decreto. Esta fue la primera aproximación a un probable cambio que seguramente ocurrirá en las próximas horas, según lo que nos dijeron hace un rato, aquí en la Casa Rosada, echándole la culpa de esta manera, nada más y nada menos, que a la responsable de Secretaría Legal y Técnica, que es María Ibarzábal Murphy. Sí. De esta manera, no se lo achacaban a nadie más que a una llegada a Santiago Caputo. ¿Qué dijeron desde Santiago Caputo? No. María hizo las cosas que tenía que hacer de acuerdo al pedido expreso del presidente Javier Milei o de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Con lo cual, la interna volvió a tomar calor con la llegada de Diego Santilli. Un Diego Santilli que es de alguna manera reivindicado también por la Fuerza del Cielo, porque junto con Cristian Ritondo tienen una cercanía muy clara con el asesor monotributi. A ver si puedo, claro. voy a tratar de pasar en limpio lo que está sugiriendo, porque vos lo que estás diciendo es que acá no hubo ningún error.
Acá lo pelaron a Santilli de las funciones que efectivamente podía tener como ministro del Interior, protestó muy fuerte el PRO y hubo una marcha atrás. Claro, esta protesta se dio inclusive en el ámbito de la propia Jura. Y ahora lo vas a escuchar de boca de el titular del bloque de diputados y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Dale. Espero que termine bien, creo que ojalá Diego tenga todos los instrumentos que tiene que tener un ministro del Interior, el comportamiento del marco de relación que tiene que tener. Me parece, hay algunas cosas que me generan duda, por ejemplo el RENAPER, lo digo con total honestidad, el RENAPER ha sido y es parte del uso civil porque va al Ministerio de Seguridad, pero bueno, es una cuestión que yo no discutí, pero por ejemplo el RENAPER es una discusión sobre la dictadura, fue y lo manejó Seguridad con la Policía Federal y volvió porque siempre se dijo que es un tema de uso civil porque hay datos muy sensibles para proteger. Debe quedar... Con lo cual, el RENAPER tiene que quedar, para mí, en mi opinión, no voy a entrar en discusiones, pero para mí el RENAPER tiene que quedar, pero por instancia, pues es una discusión que se dio hace mucho tiempo en la Argentina y en la democracia volvió al Registro Nacional de las Personas, porque no había que hacer seguimiento, porque no había que hacer un montón de cosas. Me parece que con la base y la intercomunicación que hay en base de datos, alcanza y sobra, así que para mí el Registro Nacional de las Personas, porque es una atribución federal, tendría que quedar dentro del Ministerio del Interior. Pero es lo que piensa Cristian Ritondo. Es muy claro y voy a decir que los argumentos lo asisten a Ritondo, Fabi, ¿eh? Sí, efectivamente, trae a colación hechos que los conocemos, que son sabidos, que la asociación entre justamente datos que son muy sensibles a la ciudadanía, que formen parte de la estructura de un Ministerio del Interior, de Seguridad, que por otro lado, cerca del propio Ritondo, hacían una referencia muy clara a Patricia Bullrich, no le importa nada, va por todo, se quiere quedar absolutamente con todas las organismos vinculados a su gestión y se está dando una disputa en estos momentos entre Patricia Bullrich y Cristian Ritondo o el PRO por la posesión del RENAPER. Manuel Adorni iba a tener una reunión con Diego Santilli, lo anunció el propio Diego Santilli, pero cerca del propio ex vocero y actual jefe de gabinete me decían hace un rato que nosotros no nos equivocamos, en alusión a haber hecho un error, sino que corregimos. De esta manera anticipaban que el RENAPER volvería a las manos de, que nunca lo tuvo, porque hasta ahora no había sido ministro, pero de Diego Santilli y Pablo. Claro, claro. Bueno, a ver, completemos, o por lo menos juntemos, cambiemos figuritas, porque Dale. Por supuesto en Casa Rosada, depende con quién hablas, siempre alguien está intentando jugar y creen que nosotros comemos vidrio y no vemos esas diferencias, digamos, ¿no? Pero hay una doble mirada, por ejemplo, respecto del propio Santilli. Hay quienes dicen... Santilli fue convocado por Santiago Caputo en esa cercanía y Santilli lo que hizo fue, se dio vuelta y fue al despacho de Karina Mel y dice, mira, me acaba de llamar Santiago Caputo, quiere que juegue para él. Pero yo acá estoy reportándome. Yo lo que logré deducir, y a ver qué pensás vos, que estás con mucha mejor información que nosotros acá, es que a Santilli todavía le están midiendo el aceite, que están viendo a ver cómo va a jugar. Y lo de hoy me parece que fue muy fuerte en ese sentido, en términos de Karina Milei tratando de ganar cada vez más estructuras después de lo que considero una derrota de la estrategia de Santiago Caputo en las elecciones. Esa es mi interpretación, pero quiero conocer la tuya, Fabi. Sí, está claro que lo que se anticipaba como una derrota de Karina Milei terminó siendo todo lo contrario, y en ese sentido me parece que Santilli es una persona al cual le conocemos el currículum vitae, sabemos que dentro de su carril, que es la derecha, ha atravesado todas las opciones que se han volcado en este lado, y no va a dejar de alguna manera de obedecer a quien le dé su lugar. Creo que está... Es decir, sabe leer la escena, es vivísimo y sabe leer la escena, sabe leer quién manda ahora en la interna. Por supuesto. Tienen muy buena relación con Santiago Caputo. Yo te comenté que cerca del propio Cristian Ritondo hace unos meses pedían la salida a los gritos de Sebastián Pareja, que por cierto estuvo sentado
a una silla de Cristian Ritondo y aplaudiendo la llegada de Santilli. Muy importante la presencia de intendentes de la provincia de Buenos Aires y a propósito de esto, la estrategia de alguna manera que va a seguir Santilli de ahora en más con los gobernadores en un enfrentamiento cruzado por el pedido de ellos y una nación que se va a mantener en lo que hasta ahora le ha dado un triunfo en las elecciones pasadas, y la ausencia de una persona con la cual Santilli ha tenido sus enfrentamientos a causa de las acciones que ha llevado adelante, que no es ni más ni menos que Mauricio Macri, quien lo mandó a investigar y espiar por la CIDE, y la respuesta de Santilli a por qué no fue invitado. Si querés, escuchemos este breve audio ahora y video que lo comparto con los oyentes y youtubers de la AM500. Dale. Entendemos que hay reclamos cruzados, que hay que trabajar en conjunto y que los gobernadores tienen su agenda y que la nación tiene una agenda que para todos los argentinos Ministro, son las reformas estructurales. ¿Es voluntad del gobierno cumplir ese acuerdo, que hay un fallo previo de la Corte Suprema con la Ciudad de Buenos Aires? El gobierno siempre cumple sus compromisos, así lo ha mostrado el presidente de la Nación y lo ha demostrado en estos 18 meses. No me adelantaría a anticipar la reunión entre el ministro Caputo y el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, pero nosotros vamos a trabajar para tener una agenda en común con los gobernadores, porque no está en juego una persona, está en juego un gobierno, un país. Siempre están con los temas que por qué el otro y por qué no otro. Yo lo que les diría es... ¿Fue invitado? Es una invitación chiquita, quisimos hacer algo austero, cortito, desde el día de ayer al día de hoy. Entonces, no me parece de buen gusto llamar a una persona de un día para el otro, para que hay que hacer las cosas como corresponde. ¿Eso respecto de la invitación a Macri era? Efectivamente, la última parte con respecto a Mauricio Macri, que, salió muy fuerte contra Dorni, ¿no?, hace unos días, sí. Y convocó a una reunión que se va a realizar mañana aquí a pocos metros, en Balcarce al 200 del PRO, justamente para ver cómo sigue su relación, la parte, orgánica del PRO con el gobierno nacional. Bien. Y efectivamente lo que vos decías sobre Santilli es así, digamos. Santilli es un jugador de mirar bien quién tiene... Porque yo lo comparaba, por ejemplo, con Daniel Scioli, ¿no?, que ha atravesado, que por otro lado estuvo presente hoy también en el Salón Blanco, inclusive tratando de acercarse a Javier Milei. Ahí se vio medio una cuestión que le dio poca bola al presidente, quien sí tuvo un saludo muy fuerte con Pablo Quirno, repite sus saludos con cada uno de sus funcionarios, le dio 3 aplausos, con Petri volvió a reiterar el saltito, ese que nos dio vergüenza. ¿En serio? Sí. Está en el video ahí, lo pasamos en el programa de Poliménix y debe estar... En un ratito pasarlo ahora, lo si querés que los chicos lo busquen, lo pueden pasar, son 20 segundos. ¿Sabes que se me vino por ahí? Después lo ponemos todos juntos, asaltantes con patente. Si no me equivoco, retirada, no me acuerdo del año. Un saludo cordial brindan los asaltantes. Después lo vamos a pasar, muy bueno. Después lo vamos a ver. Y cerrando, el saludo con Santiago Caputo, con el cual también mantuvo un breve diálogo. En síntesis, un gobierno que dejó el violeta por un lado, se tiñó de amarillo con una fuerza de presencia pro, un nuevo ministro que llega más colorado de lo que su nombre lo indica, y una interna a cielo abierto nuevamente entre carinistas y la Fuerza del Cielo. Buena síntesis, Fabi, gran información. Abrazo grande, hasta mañana. Hasta mañana. Fabián Waldman. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Gabriela Radiche, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Regreso informativo. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere
took the time, no one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Bueno, muy bien, tramo final todavía con información. Me parece que nos va a dar un planazo para el fin de semana Gaby Radiche. Solo recordarles que a partir del descarrilamiento de una formación del tren Sarmiento está interrumpido el servicio. Hay heridos, pero ninguno de gravedad. Son más o menos 20. Todavía no conocemos detalles de qué provocó el descarrilamiento. Bueno, Radiche. A ver, recordar, porque seguramente nos va a implicar verlo el fin de semana, o quien tenga tiempo puede hacerlo, porque se subió hace pocos días, hace 4 días, Netflix subió Frankenstein, un gran proyecto de Guillermo del Toro que viene a concretar un sueño que tenía de hacer esta historia. Trabajó un montón y viene recorriendo distintos festivales. Recordemos que en uno de ellos, o sea, muy importante, puede ser San Sebastián, ahora no me va a funcionar la memoria con el apuro, pero sí que estuvieron como 10 minutos aplaudiéndolos a él y a sus protagonistas. Entre los protagonistas está la criatura, que es este joven actor Jacob Elordi, quien está concitando la atención, primero porque mide como 2 metros y segundo porque ha hecho una caracterización notable. De hecho, en las redes sociales de Che Netflix, que es nuestra Netflix latina, ya pusieron a circular cómo es la caracterización, el trabajo de los que hacen maquillaje. Tremendo. Y todos los apliques hasta que termina siendo el personaje que todos conocemos. Ya está para ver Frankenstein en Netflix, 2 horas, 32 minutos, pero quería... Es un montón. Sí, bueno, es Guillermo del Toro. Pero a mí me entusiasma, lo que pasa que a mí también. No da para... Hay que encontrar el hueco en la vida de cada uno. Es un huecazo. Pero bueno, quería sumar una información que me parece súper importante, porque se acaba de reeditar el libro de Esther Cross, que es La mujer que escribió Frankenstein. Y tal como ha ocurrido con otras obras, se mete en el universo de quien lo escribió, de Mary Shelley. Y estamos hablando de una mujer que, por ejemplo, para ver qué es lo que retrata Esther Cross en este libro, la acompaña en su historia, va yendo hacia el cementerio donde chiquitita Mary Shelley estaba ahí despuntando el vicio de leer. Tranca la pibita. Iba a leer al cementerio. Iba a leer al cementerio. Tanta oscuridad se merecía, por supuesto, que otra oscura, Mariana Enríquez, tomara cartas en el asunto sobre la obra de Esther Cross. Y dice Mariana Enríquez sobre este libro, que se llama La mujer que escribió Frankenstein. Es un libro fascinante, es un libro extravagante, muy original, sobre la época, sobre la obra, sobre los personajes de la medicina clandestina y la Londres negra. Algo que le encanta a Mariana Enríquez, que es toda la oscuridad. Pero bueno, dice que también habla sobre algunos escritores románticos y algunos cirujanos famosos, todos en un desfile compacto y absorbente como un gabinete de curiosidades literarios. Se acaba de reeditar, es un libro de 180 y pico de páginas. Esther Cross es la autora, una escritora bonaerense que, bueno, aquí está presentando una vez más su libro a propósito de, bueno, poner otra vez... Reeditado en función del estreno. Está muy bien, y está muy bien, porque de hecho hace no mucho tiempo, un par de años, la actriz Eleonora Wexler había hecho ese Mary para Mary, una obra de teatro donde ponía a jugar a la madre, que era, no sé, Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, y hacía un trabajo ahí sobre una importante pionera del feminismo, con el trabajo de Mary Shelley, que fue su hija y tan famosa porque escribió esta historia sobre monstruos. La pibita que iba a leer al cementerio. Sí. Yo no vi la película y por supuesto... La vamos a ver el fin de... Vamos a verla, pero de lo que conocen, hemos visto distintas versiones de Frankenstein. Sí. ¿Cuál es la moraleja de...? La obsesión con el poder, ¿no? También todo lo puedo hacer, las decisiones que tomas en tu vida, finalmente, ¿no? Tanta necesidad de crear algo que podría ser casi perfecto. Jugar a Dios, ¿no? Ese es un poco el Frankenstein. Jugás a Dios y terminás creando un monstruo y se te va de las manos. Está muy bien. ¿No? En política se ha usado mucho, ¿no? Claro, por eso digo, es muy simbólico que esta historia de monstruos se presente en este tiempo. ¿Y de quién es este Frankenstein? Porque fueron varios, me parece, ¿no? Sí, son varios Víctor. Hay varios Víctor. Varios Víctor.
Bueno, nos estamos yendo. Cerramos aquí, que vuelvan las ideas. Charlie Escalante en la puesta en el aire, Alejandro Limón en la producción, Mariano Randazzo edita, Fabi Waldman en Casa Rosada acreditado para la 530 y el querido Nicola Cava nos coordina. Abrazo para Luispa, que se reponga rapidito de esa contractura, lo invalidó, pobrecito. Así que ojalá que esté cómodo. Qué molesto cuando sentís que, ¿no? Sí. Algo tan cotidiano, de repente no lo podés llevar adelante. Bueno, abrazo Luispa y mañana esperamos reencontrarnos. Gracias, Néstor. Buenas tardes, gracias. Gran abrazo y éxitos con Johnny. Gracias. Ahora saludos a Johnny. Con Sparrow. Abrazo grande, chao.